amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio para hablar sobre innovación y qué padre que cada vez más personas se interesen en este tema tan valioso y que pueda aportar tanto para las empresas en México y en todo el mundo. Soy Sofía Arreola y hoy está aquí acompañándome mi buen amigo y jefe actual en Illimita, Alfredo Chávez, quien es director de operaciones de esta empresa de soluciones tecnológicas. Déjenme les presumo un poquito acerca de la trayectoria que ha tenido Alfredo. Para esto les voy a contar una historia, no se me duerman. Por ahí del 2011, ¿no, Alfred? 2011, más o menos, empezaron a surgir en la zona metropolitana de Guadalajara estos grupos de locos que nos reuníamos cada cierto tiempo para hablar de cosas que en ese tiempo no se enseñaban en las escuelas y que eran temas muy nuevos en aquel tiempo. Por ejemplo, drones, biomedicina, biotecnología, programación de apps, UX, UI, en fin, de muchos de estos temas, emprendimiento, innovación y entre otros. Y Alfredo es fundador de una de estas comunidades, de hecho de las primeras comunidades, que así se les llamó a estos grupos, que la comunidad de Alfredo se llamaba Out of the Box. Y no nada más eso, sino que también es cofundador de la asociación civil que reunía a todos los líderes de todas estas organizaciones de la sociedad, que se llamó Mi Troopers AC. Como pueden ver, Alfredo pues es fan de Star Wars. Es el Obi-Wan de la innovación. También Alfredo fue Innovation Project Manager en Intel, en este corporativo transnacional tan importante. Y Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Me encanta tenerte y seguramente todos vamos a aprender mucho de ti en esta sesión. Primero, me gustaría que nos platicaras. ¿Tienes estudios en diseño gráfico y de mercadotecnia? ¿Cómo fue que empezaste en este camino de la innovación? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, Sofi, y espero poderles compartir algo valioso justamente en esta charla. Bueno, mi camino hacia la innovación surge de un lugar muy personal, que es la imaginación. Es decir, creo que mi superpoder, como a veces platicamos con los alumnos, que tengo la fortuna de dar la materia justo de innovación y emprendimiento en la Universidad ITESO aquí en Guadalajara, hablamos de cuál es nuestro superpoder, y el mío siempre ha sido la imaginación. Es decir, a partir de la imaginación hacer este ejercicio de visualizar escenarios, visualizar cosas nuevas, y de esa imaginación surgió luego un sentido de rebeldía ante el status quo de las cosas, ¿no? Entonces yo en algún momento me sentía muy perdido justamente por esa rebeldía, justamente, ¿no? Esta creatividad y esta hambre de cambiar las cosas, de crear cosas nuevas, de buscarle nuevas formas a las cosas, en diferentes cosas, ¿no? Hasta en la manera de jugar a veces con los amigos. Al crecer, bueno, y al estudiar diseño gráfico y mercadotecnia, tuvo que ver con justo, ¿no? Yo quería ser un creativo, yo quería estudiar algo que tuviera que ver con la creatividad, pero bueno, me decanté por diseño gráfico primero como un lugar donde me sentía cómodo, donde podía efectivamente aplicar esta imaginación en algo tangible. Posteriormente en la mercadotecnia también hay un tema también de aprendizajes que tuve en mi infancia de mi padre, que es administrador de empresas, y me hablaba mucho de temas de mercadotecnia, entonces también entendí que había ahí un tema de oportunidad, pero digamos ya posterior a la universidad fue cuando encontré que el concepto de la innovación, de los procesos para la innovación propiamente, era como el lugar donde yo quería actuar profesionalmente realmente. O sea, ahí es donde encontré un espacio de oportunidad para mí, y desde entonces descubrí que la innovación era algo a lo que me quería dedicar. Es que empecé a estudiarla incansablemente, desde obviamente aprender metodologías para el emprendimiento primero, pero también metodologías para la innovación, design thinking, el entender cómo cambiar nuestro mindset. Y hay una anécdota curiosa también que me llevó al tema de la innovación y que me hizo descubrirlo justamente cuando estaba en mi etapa de universidad en México, porque estudié la otra parte en Estados Unidos. Fue una conferencia justamente de un catedrático de la Universidad CETIS en Mexicali, Baja California, que esta conferencia la dieron en San Luis Río Colorado. Soy originario de San Luis Río Colorado, Sonora, y en esa charla me acuerdo que nos dieron, era de 6 sombreros para pensar. Entonces para mí fue como si mind blowing, ¿no? El tema de descubrir esta técnica, este tema del pensamiento lateral, que es de origen un libro de Edward de Bono de 1984, si mal no recuerdo. Psicólogo y sociólogo que estuvo dedicado al tema justamente del pensamiento paralelo, de la creatividad. Entonces ese fue como la semilla que sembró en mí como el buscar la innovación. Entonces de ese entonces a la fecha he estado cerca pues de todos estos temas de innovación. Mi Troopers, una etapa por supuesto, y Out of the Box era justamente un lugar donde nos reunimos a hablar
de eso, ¿no? De ideas nuevas, de salirnos de la caja, justamente, ¿no? Pero una comunidad que invitaba a emprendedores a participar sus ideas, compartirlas y poderlas retroalimentar para encontrarles una verdadera oportunidad después de hacerlas tangibles, ya obviamente con el esfuerzo de cada emprendedor que asistía a estas reuniones de comunidad. Pero entre eso y otras cosas es que, pues digamos, ahora puedo decir que mi vocación o mi propósito está en cambiar justo la cultura de innovación en México, ¿no? Y de ahí pues es que estoy en este trabajo y he estado en otras actividades. Justamente a mí también me encanta el hecho de inspirar a que las empresas, pues cada vez más y más empresarios adopten esta filosofía de pensar, como dices, fuera de la caja, ¿no? Y para esto, para que nos quede como más tangible y más claro qué es la innovación, ¿nos pudieras dar algún ejemplo de alguna empresa grande, conocida, de cómo es que esta empresa ha crecido gracias a la innovación? Bueno, creo que todas las empresas tienen algún elemento de innovación de alguna manera. Hay algunos autores que les llaman a estos los diferentes, los piratas, ¿no? Los rebeldes, particularmente ese término, ¿no? Creo que en todas las empresas hay cierto elemento de rebeldía, pero no una rebeldía en una connotación negativa, sino más bien un hambre de poder cambiar el status quo a partir de que justamente, ¿no?, quienes podemos interactuar con clientes y esto vemos grandes oportunidades y también vemos grandes amenazas. La diferencia es que más bien hay empresas que se dan la oportunidad de explorar esas ideas, ¿no? No necesariamente vienen siempre de los dueños, gerentes de las empresas, muchas veces viene del personal y hay empresas que tienen esta apertura a esas ideas, a explorarlas, no para hacerlas rentables inmediatamente, sino para ver que esta idea pueda generarle valor a la organización. Entonces, ejemplos, pues bueno, a nivel internacional conocemos muchos casos, ¿no? Hay empresas que predominantemente tienen este enfoque de la innovación como parte de su propuesta de valor, ¿no? Por supuesto, por antonomasia siempre viene a la mente Apple, ¿no? Como una empresa de diseño que tiene la innovación como principio de cambiar el status quo. Ahora podemos también ver grandes ejemplos como en Amazon, que tiene toda una división que está constantemente buscando desde en el tema tecnológico innovar y cambiar, ¿no?, de forma disruptiva la industria del retail. En México, por supuesto, podemos también encontrar ahora ejemplos de los llamados unicornios que podemos, digamos, poner como algo que es tangible para todos, que podemos ver, ¿no? Un Kavak como primer unicornio en México. Y creo que lo interesante de una empresa como Kavak, por ejemplo, no es en sí que sea un unicornio, sino que se atrevió a llevar la solución a un problema latente en México, ¿no? En este contexto mexicano donde vender un carro puede convertirse en una cuestión riesgosa en muchos sentidos, ¿no? Hasta en tu seguridad personal. Y tomando ese problema, convertirlo en una experiencia que tuve la fortuna de vivir, ¿no? Yo vendí mi carro el año pasado a través de esta plataforma Kavak y pude experimentar de primera mano como cliente, como usuario, todo desde el primer punto de contacto, que es un sitio web, hasta el cómo te hacen la oferta por tu vehículo, la inspección, y todo eso es justo, ¿no? Al principio es resolver un problema. Entonces, Kavak puede ser, repito, no el tema de que esté evaluada en millones de dólares, sino más bien una empresa que se atrevió a darle una solución de manera distinta a un problema latente que nadie más estaba atendiendo, ni siquiera las agencias de vehículos. Entonces, Kavak puede ser eso, pero hay N cantidad de ejemplos que podríamos poner de empresas innovadoras. Menciono esos ahorita, digamos, por tener algo muy, muy visible para todo el público que pueda ver este videocast, pero podemos entrar en materia, ¿no? Claro, y por ejemplo, Alfred, mucha gente también he notado que suele como confundir o tomar como sinónimo la palabra innovación con la palabra tecnología, ¿no? Porque justo estos ejemplos que mencionas tienen algún componente tecnológico como punto principal de su innovación. Pero ¿nos pudieras mencionar algún ejemplo en donde quizás no es tanto la tecnología la potencial innovación, sino otra cuestión? Bueno, inclusive aquí podríamos hablar de un concepto que puede ser valioso de ir a revisar por ahí. La innovación es un concepto que cada persona entiende desde un ángulo distinto. Y ese fenómeno llevó a justamente estandarizar el término de innovación como tal. Entonces,
a partir del manual de Oslo del 2008 es que se estandariza el concepto de innovación, qué es realmente la innovación y sobre todo dónde están esas posibles innovaciones. Podemos hablar de innovaciones de proceso, innovaciones de organización, de marketing, de producto, por supuesto, que es la más evidente, y por producto luego relacionado a tecnologías que se convierten en productos que resuelven cosas en nuestras vidas, ¿no? O que nos ayudan a resolver cosas en nuestras vidas. Pero fuera del tema tecnológico, pues podemos hablar de innovaciones sociales. Hay iniciativas que buscan no solamente resolver un problema a partir de la tecnología, sino que gracias a la tecnología como una herramienta más, buscan darle solución a problemas sociales. Por ejemplo, podemos ver los casos, digamos, más reconocidos, Techo, Isla Urbana, por ejemplo, que sí es una tecnología, pero no es un concepto de alta tecnología. Ahí lo importante es resolver un problema usando elementos, por ejemplo, en el caso de Isla Urbana, pues captar agua de lluvia, procesarla y reutilizarla. En el caso de Techo, obviamente, dar justo, ¿no? Un espacio habitable a personas de bajos recursos, de la base de la pirámide. Entonces creo que hay muchos ejemplos, se me vienen a la mente otros pero no quisiera extenderme un poquito más en el tema. Muchas gracias, Alfred. Sí, también fíjate que me ha tocado escuchar mucho que la gente también toma como sinónimo innovación con mejora continua, que son dos aspectos que creo que son vitales para la empresa, para cualquier empresa, pero cuéntanos en tu perspectiva, en tu opinión, ¿cuál crees que sería la diferencia o cómo explicarías tú la diferencia entre innovación y el tema de mejora continua? Sí, claro. Pues bueno, al final la mejora continua es un principio natural en todas las empresas. Queremos hacer mejor lo que ya hacemos para quien ya lo proveemos, ¿no? Como una oferta de valor, y eso nos lleva a encontrar mejores formas de entregar ese valor constantemente, ¿no? Entonces la mejora continua inclusive pudo ser ocasión de luego innovaciones de proceso, justamente el famoso Lean Manufacturing o manufactura esbelta que viene de Toyota, que luego lo adopta o lo incorpora, digamos, esa misma metodología aplicada al emprendimiento, Eric Ries, ¿no? En su famoso libro Lean Startup, pero anteriormente viene de todo este desarrollo de clientes que detona Steve Blank como un cambio de paradigma en el emprendimiento. Es decir, hay una serie de temas y justo es preguntarnos, ¿es solo mejorar lo que ya sabemos hacer para quien ya lo hacemos? ¿Qué tanta vigencia va a tener eso? Es decir, lo que ya produzco para quien ya lo hago, ¿cuánto tiempo tendrá de vigencia? Sobre todo en una realidad como la que vivimos hoy, donde es tan cambiante el mercado, los patrones de consumo. Entonces hoy la realidad de las empresas tiene que ir enfocada en dos cuestiones importantes. Sí, mantener una mejora continua, porque tenemos que mantener sano el negocio, ¿no? Es decir, tenemos, digamos, si lo pusiéramos en dos ejes, está la incertidumbre de mercado y la incertidumbre de la tecnología, pero cuando esa incertidumbre es muy poca, es decir, tenemos un mercado bien definido y la tecnología, es decir, con qué capacidades producimos ese valor para ese mercado, ahí es donde le llamamos el núcleo, y ahí aplica la mejora continua, o lo que algunos llaman también innovación incremental, es decir, mejorar eso que ya sabemos hacer, ¿no? Constantemente, con incorporando ciertas nuevas capacidades. Pero luego la oportunidad también puede ser en explorar nuevos mercados, explorar nuevas formas de entregar ese valor en otros mercados, a otros perfiles de clientes que están desatendidos, etcétera, ¿no? Expandir esas oportunidades del lado del mercado, pero también del lado de la tecnología. ¿Qué nuevas capacidades podemos explorar? ¿Qué megatendencias tecnológicas? ¿Qué nuevas formas de procesos o de otro tipo de aspectos como mercadotecnia también, ¿por qué no? Y entonces también hay como una línea ahí que podemos explorar, pero se vuelve una incertidumbre. Entonces, en resumen, es esta dinámica constante, este vaivén entre explotar las capacidades que se tienen, para lo cual la mejora continua viene siempre muy bien en las empresas, y explorar nuevas oportunidades que están digamos, en el otro extremo, donde ya se vuelve muy incierto, no sabemos para quién podemos generar nuevos productos, pero tampoco sabemos realmente cómo utilizar nuevas capacidades, y ahí entonces se vuelve una exploración, y ahí es donde los procesos para la innovación generan valor. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí, por acompañarnos y compartirnos un poquito de tus conocimientos y de tu experiencia. Amigos, pues estén sintonizados porque vamos a estar teniendo más invitados de este calibre, de esta calidad. Este fue Alfredo Chávez, el máster del ecosistema de emprendimiento e innovación de Guadalajara, y pues muchas gracias y hasta la próxima.